están? Hoy día es martes 8 de marzo de 2022 y estamos, por supuesto, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Un saludo cordial desde acá y estamos en el podcast electoral que generalmente realizamos los días lunes, pero también a veces lo realizamos los días martes cuando el momento lo obliga, ¿no? Cuando el momento lo pide. Estamos junto a Pepe Out y estamos también junto a Darío Paya, que le damos la bienvenida de vuelta, no nos había podido acompañar en la semana, bueno, antepasada también estuvo con nosotros, pero yo lo que quería partir ahora es saludando a Pepe Out porque estuvo de cumpleaños el domingo 6 de marzo. Recibí un regalo. Le hicimos un gran regalo, ¿eh? Y le hicimos un regalo, le hicimos como 3 regalos, 4 regalos le hicimos, ¿no? 4 goles. Claro. No, y un penal goles. hecho, no sé. Así que, bueno, me imagino que Pepe Out celebró a Colo-Colo, estamos hablando desde luego del superclásico, y el resultado ese que debe haber sido para Pepe una maravilla, ¿no? Efectivamente, impensadamente glorioso. Está bien, está bien, está bien. Lo felicitamos, don Pepe, y que valga como regalo de cumpleaños, y ojalá que esto ocurra una vez al año nomás, ¿no? Que no sea tan frecuente. Oye, ¿y puedo salirme de protocolo y aprovechar de saludar a Pepe, que está a pocas horas de terminar el periodo parlamentario? Y aquí no se trata de pegarnos palmaditos en las palmas entre nosotros, pero yo creo que en el caso de Pepe, a todo el mundo le consta que ha ejercido su cargo con grados muy notorios e inusuales de libertad. Y eso se agradece y se celebra, sin perjuicio que si hiciéramos la estadística, no sé en cuántas cosas se habría coincidido o no, pero se celebra la independencia, la libertad y la seriedad, que es otro asunto, la manera que existe tu cargo. Así que a nombre de más de una persona quería hacer ese comentario sobre Pepe. Muy merecido. Muy merecido homenaje. Sí, pues efectivamente, para las personas que no lo sepan o lo hayan olvidado, el diputado Pepe Out, aquí presente con nosotros, termina su periodo, él optó por no reelegirse, y por tanto termina su periodo de 12 años, ¿no, Pepe? En la Cámara. Efectivamente, 12 años, exacto. Oye, muy brevemente, ¿cómo fue ese último discurso que diste ayer en la Cámara donde te despediste? ¿Con qué sensación está ahora, Pepe? Con sentimiento encontrado. Por un lado, alivio de sacarte la mochila que representa tener que tomar decisiones en las que siempre satisfaces a uno y frustras a otros. Expectación por el periodo del ciclo que se inicia, que viene. Y por otro lado, envidia, porque los que van a estar ahí van a estar en un momento muy crucial de la historia de Chile y obviamente me habría encantado estar. Y tristeza porque finalmente son 12 años y uno echa raíces siempre en los lugares donde está. Y entonces tengo infinidad de amistades transversales además, porque uno aprende, sobre todo, aprende a valorar la diferencia y a entender la obra parlamentaria como un trabajo colectivo. La verdad es que si tú logras poner un grano de arena o a lo más, en el mejor de los casos, un ladrillo en el edificio de una ley, tienes que darte con una piedra en el pecho. Y yo creo que logré poner ladrillos y granos de arena en infinidad de leyes importantes en un periodo en que Chile se vio sometido a un conjunto de desafíos y de cambios relevantes. Yo fui oficialista con Bachelet y opositor 2 periodos con Sebastián Piñera, pero siempre tuve la misma disposición, es decir, a formarme convicción respecto de lo que votaba, que era bueno para Chile y para la gente que yo representaba. Y eso a veces, por supuesto, me reportaba mucha crítica, porque lo que prima en general en estas entidades es más bien el voto por obediencia, el voto por pertenencia. ¿Ah? Tú entras sabiendo cómo van a votar unos y cómo van a votar otros. Y la verdad es que el ejercicio parlamentario debiera ser siempre un ejercicio de reflexión.
un ejercicio de parlamentar, de formarse convicciones respecto de lo que tú tienes al frente, de independencia de a quién beneficia políticamente, cuál es el gobierno que tú tienes al frente, en fin. Y yo intenté, no siempre con éxito, de formarme convicción siempre, votar siempre de acuerdo a si las cosas convenían a Chile o no convenían a Chile. Muy bien, pues diputado Pepe Out, vaya este breve pero emotivo homenaje a este fin de carrera parlamentaria. Como este es un podcast electoral, déjenme hablar de elecciones y elecciones futuras. Nosotros sabemos que este ciclo electoral, como bien nos explicaba Pepe el año pasado, termina con el plebiscito de salida, ¿no?, de la Convención Constitucional, y tuvimos una encuesta este fin de semana de CADEM que plantea que hoy día, digamos, si el plebiscito de salida fuese ahora, el apruebo habría tenido 44% de apoyo, menos 3 puntos de la última medición. El rechazo tendría 37, que son 5 puntos más de la última medición. 19% no sabe o no responde, y uno, si esto lo pasa a base 100, o sea, elimina los no sabe y no responde, queda más o menos 55-45, que es más o menos el resultado de la última elección presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Entonces da la sensación de que, pese a el tiempo transcurrido, pese a lo que se ha aprobado, a las controversias, a los debates, como que la cosa siguiera más o menos igual, con un país 55-45. ¿Qué te dice a ti ese número, Pepe, esta encuesta CADEM respecto de la convención? O sea, primero rectificar en el sentido de que es más estrecho que eso, en términos de válidos, 53, algo contra 46, algo, casi 53, 47. Segundo, que lo que importa no es el número de la semana, lo que importa es la tendencia. Y la tendencia es a que ha crecido naturalmente la gente que no tiene definición tomada. Yo te diría del siguiente modo: hay una mayoría muy amplia que quisiera votar a prueba, pero obviamente, como es razonable, está esperando cuál es el producto que se le ofrece. Y la sospecha respecto del producto han ido creciendo. Las dudas respecto del producto han ido creciendo, y en esa medida, naturalmente, ha ido creciendo el rechazo, pero sobre todo el grupo de personas que, y eso lo muestran otras encuestas también, el grupo de personas que está esperando, porque deben ser pocos. Mira, debe haber una franja que entró a esta conversación absolutamente segura de que va a rechazar, cualquiera sea cosa que le propongan. Otra franja que está completamente seguro que va a aprobar cualquier cosa que le pongan sobre la mesa. Pero yo te diría que ha ido creciendo y a mi juicio es el componente fundamental de la ecuación, las personas que obviamente van a votar según sea lo que le propongan. Y según, no es que la gente vaya a hacer una lectura detallada del texto constitucional que le ofrezca, sino más bien va a ver ese texto desde su preocupación principal. Y su preocupación principal es que el ahorro siga siendo individual y no colectivo. Bueno, actuará según la respuesta que haya a ese tema. Si su preocupación principal es que pueda brindarle educación a sus hijos en otra cosa que la educación pública, bueno, dependerá de cuál es la respuesta a esa pregunta. Otros pensarán que si se preserva o no la posibilidad de una salud alternativa a la salud complementaria o alternativa a la salud pública. En fin, otros verán esto desde el punto de vista si se consagran o no los derechos de los animales, porque lo nuevo, creo yo, es que el mundo y la sociedad chilena, como casi todas las sociedades del mundo, ya no está dividido en dos bloques nítidos
burguesía proletariado, etcétera, sino que está extremadamente fragmentada. Y la gente ve el mundo desde su ángulo especial. Yo conozco gente animalista que le importa un rábano lo que ocurra en todos los otros ámbitos, pero si eso está bien resuelto para ellos, a favor. Si no está bien resuelto eso, no importa lo que haya en materia social, institucional, propiedad, etc. Ahora, yo creo que la convención está derechamente equivocando el camino, porque se aleja del sentido común en demasiadas materias. Y si continúa alejándose del sentido común, lo que va a ir haciendo es configurar un arco de no. ¿Ah? O sea, digo no por la respuesta a las pensiones, otros digo no por la respuesta a la educación, otros digo no por el fanatismo ambiental. En fin, como decíamos el 5 de octubre del 88, todos hay miles de maneras, una buena razón para decir no. Hay miles de maneras, miles de razones, eso. Hay miles de razones para decir no. Y por lo mismo, yo espero que estas señales sean una campanada de alerta a los convencionales, porque yo me imagino que si se quemaron las pestañas más de un año y algo para elegirse y luego otro año para trabajar el texto, querrán volver a sus territorios, como dicen ellos, con éxito. Con éxito. Y el éxito es, primero, conformar 2/3 para un texto razonable y segundo, ese texto sea aprobado por una amplia mayoría de chilenos y chilenas. Y yo creo que si no enmiendan el camino, si no dialogan más con el sentido común, por ejemplo, el sentido común dice que un asesino debe recibir la misma sanción sin importar su origen social, étnico, religioso, etc. Entonces, si no explican bien y no delimitan adecuadamente la tesis esta de los sistemas judiciales paralelos, e incluso no subordinados ninguno a otro, francamente se van a encontrar con que choca con el sentido común. Y así por delante. O sea, ellos tienen un trabajo gigantesco, ya con lo que han aprobado, Estado regional en vez de un Estado unitario descentralizado, que es el sentido común mayoritario, poder judicial, con, por supuesto, apreciación de las diferencias culturales, en lugar de sistemas judiciales paralelos y no subordinados. En fin, si continúa alejándose del sentido común en materias sensibles, yo creo que todavía no entramos a las materias verdaderamente sensibles para la gente. Claro, como el derecho de propiedad. Pensiones, salud y educación. Además. Darío Paya, sí. ¿Qué te dicen esos números? Pepe lo apretó más con la matemática, 47, 53, digamos. Mi primera reacción es que tú los caracterizaste o dijiste, parece que yo no ha cambiado nada, seguimos pegados en el... Y yo la verdad no creo que sea así, porque creo que incluso si los números fueran los mismos, digamos, corresponde a una coincidencia de números, pero una realidad políticamente distinta. ¿No? Yo más bien veo al país, o sea, primera cosa obvia, esto ya no es 80-20, esto es una cuestión que si no viene algo sensato, el país pasa muy rápido, yo tendría estos números a la vista, pasa muy rápido porque ya pasó en un mes que Kast más Piñera sacaron 44%, estoy hablando de la elección de hace 4 años atrás, y un mes después ese número era 57%. Muy rápido la cosa decantó. Y aquí se puede producir un desfonde de lo que en su minuto fue la prueba. Desde luego por responsabilidad de los constituyentes, pero no solo de los que yo no sé si se lo toman en serio o no, pero plantean cuestiones como las que estamos viendo casi a diario, sino porque a mí me llama la atención en sectores muy amplios de la izquierda, no digo la centroizquierda,
a quienes uno lo ha escuchado hablar y tiene una noción de lo que piensan, y si están tratando o sea, es muy difícil enfrentar un ambiente como este sin atreverse a levantar la voz. Es muy difícil producir sobriedad en un ambiente que a ratos, lo digo tal cual, no parece de sobriedad los espectáculos que se dan. Si no hay una posición firme para decir, lo han hecho algunos grupos fuera de la constituyente. En fin, y si es, por eso digo, si no hay una reacción, muy rápido tú te puedes encontrar con que esto fue 40-60 y ya veremos qué hacemos, y hacemos otro cambio, y surgirá. Además que en algún minuto va a haber un texto, y yo creo que ahí el desafío va a ser como un texto que amenaza con ser las 1001 noches de largo, digamos. Cómo tratar de comunicar con sentido general, una visión general de lo que ahí se plantea. Y tiendo a pensar que es el tipo de cosas en que las opciones del rechazo, del no, tienen una ventaja, porque van a poder apuntar con mucha nitidez: mire, esto está mal para ti, esto está mal para ti, esto está mal para ti. Y te aseguro que lo que escribía Pepe, que direccionalmente es así, digamos, hasta la gente abraza sus causas y qué sé yo, pero por más que le consagren la cosa que le importa, si de paso se está quedando sin pega y con sistemas judiciales que no le dan garantías, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues yo creo que aquí hay una dimensión que no se ha empezado a discutir, bueno, que no sabemos qué va a salir, pero ya hay ciertas cosas gruesas que a mí me preocupan mucho, que yo creo que le preocupan a mucha gente, que hay que esperar a ver cómo se configuran. Se tocó el borde de esto a propósito de la discusión respecto de si seguimos teniendo Senado, si unicameralismo o no, qué sé yo. Pero en Chile nosotros tenemos un sistema de equilibrios de poder muy fino, muy delicado. Alguien me podrá decir ya, porque se dejó de respetar, entonces había que buscar esto. Perfecto, pero corremos el riesgo de irnos a muy malas soluciones. No hay minuto para explayarnos sobre lo que significa el que no existan contrapesos a las mayorías, a la mayoría. ¿Para qué te digo si es unicameral? Y eliminando, como probablemente van a intentar eliminar, todos estos cruces de facultades. Fíjate tú cómo, a mí me da risa cuando se habla del poder presidencial, el presidencialismo exacerbado de la Constitución chilena. Para hacer casi cualquier cosa necesita el Congreso. Y para nombrar a casi cualquiera cuando interviene necesita acuerdo del Senado, y por 2/3, en fin. Bueno, tú borras todo eso, y aquí esto lo termino, para no platear, pero lo dejo y lo quiero decir para que se entienda bien, digamos, porque se podría... no, corremos el riesgo de que el deterioro que las que fueron algunas democracias en Latinoamérica sufrieron y terminaron siendo democracias formales, en que los que gobiernan sin contrapeso y hacen lo que quiere. En el caso de ellos, por una búsqueda deliberada de la trampita y ir controlando el sistema judicial y después el sistema electoral y después la justicia electoral y terminan, corremos el riesgo que sin querer queriendo partamos con un entramado constitucional que nos exponga a muchos riesgos en ese plano. Sí. En fin, los sacrificios que el país ha hecho, que mucha gente ha hecho para tener la democracia que tenemos, no tengo que recordarlo. Y yo creo que en algún minuto eso puede llegar a ser un tema decisivo para una franja importante de lo que uno podría caracterizar como el centro político de este país. E insisto, sorry que me haya alargado, no es porque se busque, pero que en la práctica termines con un entramado constitucional que hace de nuestra democracia futura algo muy vulnerable. Te digo, déjame quedarme un segundo contigo. Estamos en 3 días más, a esta hora de la tarde, el presidente de Chile va a ser Gabriel Boric.
¿qué sensación te queda, para que vayamos cerrando, con qué sensación, cómo estás afrontando, y lo mismo le preguntar a Pepe, este momento de la salida de Sebastián Piñera y la llegada de Gabriel Boric? Bueno, se puede bajar por un montón de partes frente a esa pregunta, pero yo te diría que la duda fundamental es por cuánto tiempo logra sostener el equipo, la administración, el team Boric. Un impulso comunicacional muy coherente, muy delicado, muy habiloso, que han exhibido desde el día de la elección, prácticamente sin excepciones. Porque a partir de ahí hay que tomar decisiones y pasan cosas. Aquí al final se habla mucho de los que tienen relato, los que no tienen relato, les importa el relato. La pregunta es que cualquier diseño va a tener que sobrevivir o no la fricción con la realidad y con la oposición y con las cosas que parten. Y en este caso, además, con que en paralelo está pasando una cuestión que aquí lo he dicho hasta cansancio, yo considero más importante que cualquier cosa que haga o no haga este gobierno, digamos, que el proceso constituyente. Entonces es un gobierno muy inusual, y yo me atrevería a decir que al menos en lo gestual, en lo simbólico, en mucho detallito, yo me atrevería a adivinar, no hay que ser brujo para eso, que si se trata de sintetizar en una línea, en un párrafo, lo que yo creo que va a ser el Team Boric, en lo comunicacional, en lo político, es marcar un contraste muy importante con el estilo del presidente Piñera. Y probablemente yo supondría un tipo de gestión política muy distinta, y lo grafico así. El presidente Piñera en sus dos periodos se ha caracterizado por siempre, y algo que ha sido muy criticado desde los sectores que lo apoyan políticamente, en que muchas veces los planteamientos legislativos que él hace están calculados para producir el acuerdo final. Parte importante del camino que quería la oposición, y terminaba muy allá, o en ninguna parte. Yo intuyo que Gabriel Boric va a hacer todo lo contrario. Va a hacer lo que algunos gringos llaman polarización constructiva desde su visión política, que es tomar posiciones, argumentarlas y pelearlas y enfrentar a la oposición, por supuesto que tratando de tener a la gente de su lado. Creo que en eso va a ser un estilo distinto, pero en fin, saldremos de duda las próximas semanas. Pepe Out, ¿cómo enfrentas este cambio de era? Es bien compleja porque hay demasiados cambios en curso. Por supuesto, una nueva generación, por primera vez una coalición distinta de las que gobernaron los 30 años pasados, y agrégale a eso la discusión constituyente, la incertidumbre sobre cuál va a ser el escenario institucional incluso en el que se va a mover el gobierno. Desde ese punto de vista, mi tesis es que el éxito del gobierno requiere de manera imprescindible un texto constitucional aprobable por una amplia mayoría de los chilenos. Porque en la trayectoria de Boric es evidente que lo único que le sirve es que ese plebiscito sea superior en resultado que su segunda vuelta. Cualquier cosa inferior a eso es retroceso. Pero mientras él se acerca al sentido común, desde la primaria en adelante, la primera vuelta, y por supuesto después, más todavía en la segunda, acercarse al sentido común en el sentido de hacerse cargo de problemas no vistos por su coalición, o incluso enfocados de manera distinta por su coalición, pero muy alejados del sentido común mayoritario. Él se acerca a ese sentido común mayoritario, pero se encuentra con una constitución que recorre el mismo camino en sentido inverso.
por lo tanto, corre el riesgo o bien de perder, o bien de estrechar su base de apoyo, porque está condenado además a ponerse detrás del apruebo al plebiscito constitucional, porque sus fuerzas políticas van a haber concurrido a ese acuerdo. Y por lo tanto, el gobierno puede entrar en una fase decadente en la eventualidad de un apoyo estrecho o en una fase de consolidación. Porque lo que hay que tener presente además es que, por supuesto, va a haber un cambio de enfoque y de manera de gobernar. Esto es más plural desde el punto de vista social, es más plural desde el punto de vista de los géneros. Tuviste las figuras de las mujeres hoy día del gobierno, en fin, probablemente sea, comillas, más buena onda, ¿ah? Este gobierno, más en fase con lo políticamente correcto que impera en la escena comunicacional, pero eso tiene efecto hasta que el engranaje funciona. Cuando el engranaje empieza, por supuesto, a trancarse, todas esas cosas buena onda pasan a segundo o tercer plano. Y lo clave pasa a ser el empleo, el crecimiento, la respuesta al problema de seguridad y migración. Lo otro es que la agenda de Boric va a venir mucho más impuesta por la realidad que por lo que traía en su programa. ¿Ah? Te lo aseguro. O sea, su primer desafío es la crisis migratoria y la Araucanía. Y te aseguro que va a demorar. Yo creo, Darío, que va a estar obligado a hacer mucho trabajo prelegislativo. Entonces va a venir no el proyecto original del núcleo duro del Frente Amplio, porque si no corre riesgo inmediato de el rechazo. Y además toda la centroizquierda lo que le está exigiendo a viva voz es, mire, converse mucho con nosotros antes de llegar con sus propuestas. Yo, por supuesto, le deseo el mayor de los éxitos. Creo que tiene primero la virtud de la referencia con el gobierno de menor respaldo de la historia democrática desde que hay medición. A partir con un presidente que tiene 70% de rechazo, obviamente una referencia que ayuda. Es distinto gobernar después del término de Bachelet para Piñera, ¿ah? Que gobernar después de Piñera. ¿Ah? Y la referencia obviamente va a ser un gobierno que va a tener mayores simpatías que el que termina. Pero las lunas de miel hoy día duran poquísimo. Poquísimo. Y bueno, Darío sabe también, el elector hoy día tiene mucho menos lealtad que antaño. Y está dispuesto a cambiar de opinión con muchísima facilidad. ¿Ah? Y temas que eran cruciales, incluso que se movilizaba por ellos, bueno, vas a tener la opinión contraria cuando se convierte en un problema que le afecte. ¿Ah? Yes. Y yo creo que estamos en ese proceso. Y si el país está a la white. Mucho, ¿ah? La gente está a la white, literalmente. Exactamente. Y por eso yo veo cierta pasividad del Frente Amplio respecto de su centralidad en el trabajo de construir acuerdos amplios y que permitan gobernabilidad futura en la convención. Veo con espanto esa pasividad. Hay infinitas razones. Yo cuando se eligieron, yo pensé, alguien como Esquella va a ser muy importante en la convención. Cualquiera podría pensarlo, ¿no es cierto? Alguien que traspasaba los sectores con una personalidad moralmente indiscutida, preparación jurídica, etcétera, pero está arrinconado, completamente funado en un rincón de la convención. Rojas Báez fue más importante que Agustín Esquella, ¿ah? En los primeros 45 días. Sacó 45 votos para ser vicepresidente. ¿Ah? Lo que retrata de alguna manera esto que yo llamo foto movida. Ese es el problema que tiene por delante el presidente electo, que tiene
una convención que no es un correlato de la correlación actual de fuerzas de opinión pública y políticas. Pepe Out y Darío Paya, el próximo podcast lo vamos a realizar cuando ya esté Gabriel Boric en la moneda. Así es que prepárense para ese momento. Y hasta con entonces, banda, aunque sin con color. banda presidencial cruzada en el pecho. Darío Paya, Pepe Out, muchas gracias. Que Bien, tengan buena semana. Chao, chao. Gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte.